Bien, amigos, el talento, la inteligencia y la preparación que Dios le da a cada ser humano, hay que cultivarla. Mucha gente nace con ella, no la cultivan. Otros se encargan de cultivarla en su forma máxima. Aníbal de Castro tiene una vida que tú no puedes seleccionar un área en el que él ha trabajado que no haya sido el más destacado. Después de la desaparición de Rafael Herrera, creo que Aníbal de Castro, con otros periodistas como Radamés Gómez, Virgilio Alcántara, el Día, todos hicieron, pero Aníbal de Castro fundó Diario Libre, fundó Rumbo, participó mucho después que Virgilio fundó con Moisés Pellerano Última Hora. Ahí fue que más se destacó. Sin embargo, en el nuevo siglo, Aníbal decide descansar trabajando. y es designado embajador dominicano en 4 de las principales naciones que tienen que ver, que tenemos relaciones. España fue embajador, Reino Unido fue embajador, la Unión Europea embajador en Bruselas y Estados Unidos de América. Aníbal de Castro todo lo ha hecho bien, pero no ha salido bien, él ha hecho que salga bien. Él no juega a la lotería. Y la revista humildemente le entrega un guante de oro a Aníbal de Castro por su trayectoria como periodista, como diplomático y como ser humano. Él está con nosotros y le hacemos en un momento la entrega a Aníbal de Castro. Bienvenido, don Aníbal de Castro, a su programa, bueno, Revista 110. Después de esa introducción, pues me ha dejado un poco que decir. Pero muy contento de estar aquí entre viejos. Te recuerdo. Viejos amigos. Te recuerdo. Marzo del 1987, una coincidencia, la revista 1+1 y Última Hora. Última Hora ya existía, dirigida por Aníbal de Castro, y Juan Bolívar comenzaba 1+1, nosotros comenzábamos, y nos pusimos de acuerdo para no coincidir el mismo día de Última Hora, en que mayo 17, 18 y 19 fueron los aniversarios de esos 3 medios. Marzo. Y quiero decir también que el único que no era ni es ni será periodista fui yo. Ellos 2 profesionales de la prensa. Nosotros quisiéramos aprovechar a Aníbal porque los años pasan y la experiencia no se puede desperdiciar. Hemos dicho muchas veces que estos jóvenes que hoy nos gobiernan deberían de utilizar algún tipo de experiencias y sobre todo experiencias no interesadas. Porque en el caso de Aníbal, ¿qué puede buscar Aníbal de Castro? Fundó Diario Libre y 20 años después volvió a dirigir Diario Libre. No está buscando un puesto, no está buscando dinero, no está buscando un cargo. Lo único que puede aportar es experiencia. Vamos a hablar con él hoy de algunos temas solamente como agenda y luego, si él los desea y nos complace, realizar algunos programas desarrollando cada uno de estos temas. Aníbal, gracias de nuevo. Y son tantas las cosas. La primera es
¿tú consideras que ese paso que dio el periodismo dominicano cuando por razones económicas era imposible sostener un medio y nos vimos obligados a pasar los medios a grupos económicos que hoy lo detentan? Yo creo que hay razones que sí lo explican, y ya tú has dicho una parte en la pregunta. Lo que habría que ver y detenerse en los resultados. Si ha habido una disminución en la libertad de prensa, si los medios se han cerrado a opiniones diferentes, en fin, si los medios en la República Dominicana han dejado de ser pluralistas. Yo creo que no. Yo creo que ha sido un tránsito que se ha verificado en otros países y en la República Dominicana probablemente no ha tenido los traumas que en otros países. Hoy en día nosotros disfrutamos de una variedad de medios de comunicación en todas las plataformas, digital, periodismo escrito, periodismo radial, periodismo televisivo, y podríamos decir que la República Dominicana es un ejemplo en lo que tiene que ver con la apertura de los medios, la pluralidad de los medios. Entonces, pues, si medimos por los resultados, pues no ha sido negativo. Carlos. Pero don Aníbal, tenemos precisamente algo que parece ser como si ahora los medios digitales estuvieran compitiendo o desplazando a los medios tradicionales. Entonces, desde el punto de vista suyo y como lo ha manejado en estos años, cómo se ha garantizado la coexistencia en el sistema informativo de los medios tradicionales, que antes eran los que decían las cosas primero? Ahora tienen que montarse en lo que ya mucha gente sabe para poder servir un producto informativo. Indiscutiblemente que ha habido cambios trascendentales en la manera que tiene el público de acceder a las informaciones, de crearse sus ideas, de participar en una conversación pública. Sin embargo, yo creo que el periodismo sigue siendo fundamentalmente lo mismo. Lo que ha cambiado es la manera de ejercer el periodismo. Ha habido avances técnicos que han facilitado esa manera de hacer periodismo, pero en lo esencial, el periodismo es exactamente lo mismo que yo diría hace 20, 30 años atrás. Y yo creo que los mismos requerimientos para ser periodistas son los que se tienen hoy en día que hace también 20 años, a excepción del dominio de las nuevas tecnologías. Fíjate una cosa, uno retiene con los años solamente el 2% de las cosas que ve, solamente el 5% de las cosas que oye. Sin embargo, y esto lo sabe don Julio bastante bien, la única parte del cuerpo humano expuesta, las neuronas expuestas, es el olfato. Y retenemos el 35%. Para ser buen periodista se necesita olfato. Y yo creo que se necesitaba olfato hace 20, 30, 40 años e igualmente ahora. La manera de entender los acontecimientos en forma de noticia es ese olfato que debemos tener los periodistas y eso no ha cambiado ni cambiará. Don Aníbal, como el doctor Racine ha dicho, usted ha tenido la oportunidad y el país de tenerlo en diferentes áreas y potencias como embajador dominicano. Y el periodista, como usted dice, tiene que tener olfato. Y de verdad que eso es sumamente importante. En esos países donde la corrupción existe, porque la corrupción está en toda parte, uno menos que otro, con otros controles quizás más efectivos, ¿cómo Aníbal de Castro evalúa o evaluó, viendo lo que ocurre en esos países versus lo que ha pasado en la República Dominicana con el tema de la corrupción, que Transparencia Internacional no ha mantenido de años, desde que comenzó a poner puntos en República Dominicana, en siempre nota quemada entre 30, 40 sobre 100, que evidentemente estamos quemados? ¿Cómo Aníbal de Castro, con esa percepción y con ese olfato, compara o ve la corrupción administrativa en todos esos países? Cada país tiene su manera de enfrentar los problemas, aunque los problemas sean los mismos. En los medios de comunicación en otros países donde yo he estado, pues la corrupción es una noticia más, y cuando alguien es, sobre todo en el sector público, que es lo que nos importa y creo que es lo que está
detrás de tu pregunta. Correcto. Pues sí, hay una cobertura y es una noticia, podríamos decir, importante. En el caso de España, la persecución de la corrupción tiene un tinte marcadamente político y los medios de comunicación en España pues también responden a orientaciones políticas muy específicas. No es tanto así en los Estados Unidos, donde los medios, más que identificación, diríamos partidista, es hasta cierto punto ideológica, ¿no? Unos son más abiertos, otros tienen puntos de vista marcadamente diferentes. En el caso de la República Dominicana, yo creo que la cobertura que se ha hecho de lo que podría llamarse corrupción está señalada, está significada por nuestra manera de entender la realidad y lo que son las leyes, las costumbres en la República Dominicana. Y en esa misma línea, Aníbal, de corrupción y política, el lawfare, la utilización de la corrupción real, nunca la defiendo, para eliminar el contrario, y que tuvo un ejemplo grande en Brasil y en Estados Unidos, en que dos grandes acusados volvieron al poder. ¿Cómo tú lo ves? Sí, indiscutiblemente que ese es un fenómeno que se ha magnificado. Pero es una modalidad nueva. Sí. No es nuevo. Yo creo que eso ha existido desde que... Fue lo que hizo Balaguer con Jorge Blanco. Hasta cierto punto, pero también podríamos decir que es lo mismo que ocurrió en Francia cuando el célebre caso aquel que es relatado por Víctor Hugo. O sea, que existe, el lawfare existe. Ahora bien, que sea positivo, que sea negativo, claro que es negativo, porque es una manera de condenar de antemano. Y se supone, ¿no?, que la inocencia está siempre presente hasta que haya una condena definitiva. Lo que nosotros podríamos preguntarnos es si en la República Dominicana verdaderamente existe una persecución de la corrupción. Y si esa persecución es posible cuando uno no tiene instituciones sólidas. ¿Y es selectiva aquí? Yo creo que en gran medida sí, es selectiva, y es selectiva por la debilidad de las instituciones y porque además se ha utilizado como un arma política para deshacerse o para disminuir las posibilidades de contrincantes políticos. Esa es una realidad de la que no hemos podido desprendernos. Don Aníbal, en el caso de la relación de los medios de comunicación con el Estado, con el gobierno, en este momento, hay mucha relación económica, mucha dependencia de los medios de comunicación de la parte económica, pero también los medios deben de mantener una objetividad, una independencia y todo eso. ¿Cómo usted ve en este momento? Y no solo en República Dominicana, lo vivimos hasta en Estados Unidos ahora en proceso de elecciones con la grande guerra de las cadenas de medios de comunicación. En la República Dominicana, en el caso presente que me ha tocado vivir al retornar al periodismo, lo que hemos visto en los últimos años, los últimos 2 años, que es donde he estado de nuevo en el periodismo, es una disminución de la publicidad estatal en los medios escritos, por lo menos en los periódicos, que es donde yo me desenvuelvo. Y ha habido independencia. Yo creo que este gobierno ha sido respetuoso de la línea de los periódicos. El presidente Abinader es diferente en el sentido de que mantiene una relación más fluida con los directivos de los medios, aun cuando tengan ideas diferentes. Porque el presidente Abinader llegó al poder cuando está en su apogeo esta revolución tecnológica, y entonces pues es un presidente, yo diría, bastante mediático. Lo que sí es un fenómeno que yo creo negativo en lo que tiene que ver con la publicidad del Estado y los medios de comunicación, es cómo se utiliza para alimentar centinas digitales. Es el caso de una serie, vamos a llamarle como ustedes quieran, yo le llamo centinas digitales, que viven de la publicidad. ¿Centinas digitales? Centinas digitales, sí. O podríamos decir de basureros digitales. Usted sabe que haciendo una o lodazales digitales. Haciendo una nota, me acordé mucho de usted, porque el lunes en la semanal, en la tanda de preguntas y respuestas, siempre los periodistas o representantes de medios se presentan
y hubo un señor que se paró y dijo, yo soy fulano, columnista de tal periódico y de 40 periódicos digitales, o sea, 40 periódicos digitales. ¿En serio? Pero que le mande el email para que Pues, Está grabado, está ahí la semana. Entonces yo La creo, tercera pregunta de esta semana. Y 40 periódicos digitales. sí, yo creo que esa es una manera de corromper la comunicación y no debería tener un estímulo desde el lado público en la forma de publicidad abierta o encubierta. Yo creo Dice que sí, los sí. medios tradicionales se están utilizando para crear contenido de los medios digitales. Bueno, yo no podría decir que se han creado con esa función, pero es un fenómeno que se da a nivel global. Las grandes plataformas, los grandes buscadores se nutren de lo que producimos los medios de comunicación. Y esa es una forma de pirateo que efectivamente nos ha hecho daños. Por eso nosotros tenemos en los Estados Unidos una serie de demandas contra Google, contra esas plataformas de periódicos muy prestigiosos. Y hay una decisión que yo creo que a la larga tendrá consecuencias sobre los medios de comunicación y es la que dispone, ¿no? O la que ha calificado a Google de un monopolio. Y ya hay presiones para que se divida y eso va a dar lugar, yo creo, a cambios muy trascendentales, que fue lo que ocurrió ya con las telecomunicaciones, cuando en los Estados Unidos se forzó a la disolución de esas grandes compañías que en realidad eran monopolios. Bien. Aníbal, cuando surge el periódico gratuito, tú eres el fundador del primero, que fue Diario Libre, y demostraste que si el contenido era bueno, el periódico se sostenía. Y así fue hasta el día de hoy. Tuvimos la suerte de que Adriano y esta muchacha española pues siguieron Inés. la línea de Inés Aipún, la línea tuya, y gracias a Dios se convivió, es decir, no hubo problemas entre la tradicional y eso. Pero ahora estamos en una situación difícil, ustedes estaban hablando de lo digital, por suerte ya el lector antes de ver la información pregunta, ¿será cierto? Que no ocurre con lo impreso, ni siquiera con lo televisivo. La gente ya desarrolló unas condiciones de será cierto, pero sobre todo eso aparece un Estado y un sector privado. Un Estado que es el primer empleador y que utiliza eso para la política, es decir, le dan los cargos a sus seguidores. El principal pagador, el principal comprador, la principal gran empresa es el Estado, pero el principal anunciante, ¿verdad? Tú y yo vivimos el tiempo de aquella reunión de emergencia que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa en Puerto Rico, cuando el Nuevo Día se quejó de que el gobierno lo había excluido de la publicidad y se creó de nuevo otro medio para el gobierno hacer la publicidad. Creo que era el San Juan Star. Sí. O el Nuevo Día. No sé, no recuerdo. San Juan Star. San Juan Star lo revivieron. Pero lo que quiero es caer en lo siguiente. Ese sector privado, que también es fuente y que tiene, ha tenido acceso, demostrando lo siguiente, con Baninter Ramón Báez, con Arturo Diario Libre. En un momento, los dos grandes propietarios de los dos medios más importantes estaban subyúdice y no resolvieron su problema por tener un medio. Ahora mismo, el dueño de 54 emisoras tiene problemas por un desplome de un techo. Leonel Almonte con La Noticia y con Raintel no pueden resolver. Ya el medio no es un arma de reglamento. Nunca lo ha sido y los ejemplos que tú señalas yo creo que así lo confirman.
Los medios de comunicación dan prestigio, influencian, crean opinión pública, pero en modo alguno podemos verlos como un escudo contra la justicia o contra la persecución judicial, haya o no haya razones válidas, porque yo creo que en los ejemplos que tú señalaste, no todos merecían una persecución judicial. Seguro. Eso es así. Y quizás podríamos verlo de otra manera, el análisis que tú haces, y es que el hecho de tener medios podría ser la razón para persecuciones judiciales. O sea, yo creo que hay las dos. Lectura. Sí, es otra lectura que puede hacerse. En la República Dominicana, pese a que los medios de comunicación, los grandes medios, pertenecen a grupos económicos o a empresas poderosas, aún así hay una gran posibilidad de hacer periodismo de manera independiente. Yo siempre he sostenido, antes y ahora, y a pesar de ese intermedio de 20 años en mi ejercicio del periodismo, que nosotros los periodistas no agotamos las posibilidades, las libertades que tenemos en los medios de comunicación. Yo creo que Eso es así. eso es así. Me alegro que estemos, Sí, eso es así, de acuerdo. totalmente. Don Aníbal, nosotros, el doctor Asín y yo, cuando estábamos trabajando con el periódico La Nación y eso, participábamos mucho de las reuniones de la CIP y veíamos lo que estaba pasando en el mundo con los periódicos y a dónde iban. Cuando usted y el don Arturo Pellerano iniciaron el Diario Libre, se atrevieron a sacar un periódico sin paga. Fue el primer periódico sin paga en República Dominicana. Le pregunto, ¿a qué se apostaba en ese momento? Y ese atrevimiento, vamos a decir así, porque realmente efectivamente, aunque la suscripción no era un costo significativo, pero quizás en el simbolismo sí lo era, pero también teníamos que buscar entonces publicidad para poder compensar lo que era el costo tan fuerte de una impresión. ¿A qué se apostó en ese momento? Se apostó al éxito y ganamos la apuesta. Pero la razón fundamental es muy particular. Cuando se produce la división de la familia Pellerano y yo quedo del lado perdedor, una de las propuestas inmediatas que me hicieron en mi lado es: vamos a formar un periódico, vamos a crear un periódico. Eso estoy hablando de 1993. Yo dije que no, porque yo no quería un periódico que iba a tener en su nacimiento dos problemas. Primero, una circulación reducida, y otro que se viera como una venganza, ¿no? Como una manera, un instrumento para resarcirse de los daños ciertos o inciertos que nosotros habíamos sufrido. Y formamos la revista Rumbo, que tenía era una fórmula periodística totalmente diferente a la que yo seguía en Última Hora. Luego siempre estuvo ahí, ¿no?, la idea de una comunicación masiva. Y cuando nos enteramos, ¿no?, vimos el mercado de que había esta nueva manera de comunicarse, que eran los periódicos gratuitos, pues hicimos un estudio muy a fondo de la realidad dominicana y comprobamos que sí, que había posibilidades. Hicimos varios contactos, lo que llaman llamadas de capital, ¿no?, capital calls, es el término en la jerga de las finanzas. Y en todos lados, cuando presentamos el estudio de factibilidad, dijeron que sí. Es más, hubo una sobresuscripción del capital y por eso pues se hicieron unas inversiones muy cuantiosas. Es un modelo que inmediatamente rompió con las dos razones que yo había esgrimido para no formar un nuevo periódico. Fue masivo desde sus inicios y segundo, como era diferente, y don Julio ya lo dijo, que convivimos con los demás, pues no era un instrumento de venganza, ni era una forma de nosotros recuperarnos de, entre comillas, una Pero era una competencia realmente. Es una competencia, pero sí, bueno, era una competencia. Pero hubo otro factor que también lo señaló don Julio, y era que nosotros apostamos a la calidad. Porque en ese entonces la tradición era que los medios gratuitos tenían un contenido muy ligero. Sí.
Entonces, desde un No, y principio... también en la cantidad, yo me recuerdo Bueno, que era eso lo dije, ¿no? Desde el impresionante. principio fue masivo la circulación. Pero yo me dije lo siguiente, si es gratis, la gente piensa que no tiene valor porque se regala. Entonces, tenemos que demostrar que tiene un valor pese a ser gratuito. Y eso se logró en muy corto tiempo. Aníbal, los medios, tanto escritos, televisivos y radiales, tienen publicidad. Si se analiza el fondo, se puede ver el hecho de que los medios somos empleados o vendedores de nuestros anunciantes. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente porque... ¿Cómo debemos ver el anuncio? No como que somos vendedores de un... No. Yo creo que hay una simbiosis. Hay una simbiosis. Los anunciantes vienen a los medios de comunicación, vienen a un medio porque entienden que su mensaje va a llegar a los sectores donde ellos quieren llegar para aumentar sus ventas o para colocar un producto. Y nosotros entendemos que ofrecemos un servicio a esos anunciantes porque tenemos la capacidad de llevar sus productos, de llevar su mensaje a los lugares donde ellos quieren. Y en el caso... En este caso, Julito, vamos a ver los medios como una especie de transporte. Bien, en la prensa escrita hay una modalidad que se llama el espacio pagado. Una persona quiere fijar una posición, avisar algo, decir algo, va a administración y paga un espacio en el que ahí, si no viola la ley de expresión y difusión del pensamiento, no hay ningún problema. Paga lo que él piensa. ¿Tú serías partidario de que en los medios electrónicos, por ejemplo en la revista o en la radio, se diga, y ahora fulano va a hablar en un espacio pagado? ¿Tú serías partidario de eso? Para que se diferencie en que no hay el que paga, es como el que paga otorga razón al otro. Sí, yo creo que es perfectamente viable. válido. Sí, siempre que se avise. Siempre que se diga espacio es un pagado. Espacio pagado. Es más, incluso la misma ley de expresión y difusión del pensamiento consigna, ¿no?, que debe haber una diferencia. Algunas veces se hacía antes de una más discreto, se le ponía una estrellita al final, otra vez se Carlos pone... tiene un nombre para el espacio pagado. ¿Cómo tú le dices contenido? Es un modelo de negocios que usted conoce que se llama el contenido patrocinado. Sí. El contenido patrocinado. Esta noticia está llegando hasta ustedes con información suministrada por estas empresas que quieren que su producto se venda. Claro. Ok, es así. Sí. Pero, por ejemplo, mire, nosotros estamos saliendo al aire por un canal que si el dueño no tuviera tantos negocios que se anuncian en el canal, no se sostuviera. Pero le digo a propósito precisamente de la relación entre el sector empresarial y la propiedad de los medios de comunicación. Y qué bueno que usted está aquí, porque nos refiere a una época en la cual un medio era sostenible por sí mismo, sin depender de las empresas que pudieran tener sus propietarios. Actualmente, ese servicio público pagado por el sector privado, que es la información, ¿es sostenible con los modelos actuales o es imprescindible que detrás de cada medio tenga que haber un respaldo empresarial, un sponsor, un patrocinio? No es absolutamente necesario. Yo creo que un medio puede sobrevivir, debe sobrevivir sin que tenga un patrocinio de sus accionistas. Es perfectamente posible y hasta cierto punto eso ha sido lo que ha ocurrido en la República Dominicana durante muchísimos años. Es más, algunos medios en nuestro país fueron muy buenos negocios y produjeron fortunas o capitales para inversiones en otras actividades empresariales. Entonces yo creo que el modelo no se ha agotado, el modelo ha cambiado y todavía nosotros tenemos prensa escrita en la República Dominicana, hay prensa escrita en la mayoría de los países. Quizás no con la fortaleza económica de antaño, pero sí con las posibilidades de supervivencia. Yo soy de los que dice que el periodismo escrito no desaparecerá
como se ha dicho que va a ocurrir. Habrá una coexistencia, habrá una convivencia de diferentes medios, diferentes plataformas, diferentes maneras de ofrecer la noticia. Pero fíjense lo siguiente. Primero fue la palabra oral. Lo que nos ha llegado de la antigüedad es simplemente el reflejo de tradiciones orales que se recogían, que se escribían. Después vino, con la imprenta, vino lo escrito. Pero vamos a hacerlo más corto. En la República Dominicana, durante muchos años, el medio era la radio. Después fue la televisión. La radio ha vuelto con una fuerza increíble en la República Dominicana. La televisión permanece, pero la televisión no sustituyó la radio ni sustituyó el periodismo escrito. ¿Hay una revolución digital? Sí, bueno, ya hubo una revolución también con la imprenta. O sea, las sociedades, el mundo está sujeto a una serie de transformaciones que no necesariamente eliminan, sino que modifican, algunas veces de manera sustancial. En el caso de los medios de comunicación específicamente, introducen cambios que son sensibles, que son sustanciales. Pero hay una permanencia. Por ejemplo, ahí tenemos el libro. El libro no ha desaparecido. Aunque yo, por ejemplo, yo leo libros digital. Yo ando con mi biblioteca en mi iPad. Pero eso no quiere decir que yo no lea, que no haya libros. Tengo los libros ahí, solamente que los leo de una manera diferente. Y el periódico escrito, lo puedes leer de una manera diferente. Lo puedes leer en tu tableta, en tu móvil. Igual. Claro. Mire, don Aníbal, usted hablaba de cómo el olfato es imprescindible para el periodismo, pero también lo que se olfatea es muy difícil de describir, el olor que quizás hasta en la literatura es difícil a veces. Mucha gente que lo domina lo hace bastante bien, pero entonces creo que a veces algunos lectores podrían olfatear de manera diferente lo que olfateó el periodista de otra manera, entonces, y podría olfatearlo desde el punto de vista de los presuntos intereses que podría haber detrás. Sí. Entonces, quizás que sea uno de los grandes retos a veces, de dejarle claro a la gente qué fue lo que se olfateó, para que la gente no entienda que hay otra cosa, que hay un propósito o que anda buscando el medio con una publicación. Mira, hay de todo en la viña del Señor, pero lo que tiene de riqueza el periodismo es que ofrece la oportunidad de que tú lo interpretes de diferente manera. Y con eso se hace un aporte. Si alguien quiere ver algún interés detrás de la noticia, lo puede hacer. Pero la mayoría de las veces, lo que se presenta en las noticias es el producto de una selección que hace el director, que hace la mesa editorial. Y esa selección se hace más en atención a lo que puede interesar a la sociedad o de lo que nosotros creemos que es importante, y eso es algo subjetivo, que en atención a intereses. Aunque puede haber ocasiones en que se presenta una noticia o se sigue una línea informativa de acuerdo a intereses que no necesariamente son económicos, pueden ser políticos o pueden ser estrictamente personales. Don Aníbal, nosotros tenemos una ley de expresión y difusión de pensamiento muy antigua. El país avanza, el mundo avanza, y nosotros nos quedamos con una ley ahí, y la Sociedad Dominicana de Diarios, de la cual usted forma parte, ha hecho muchísimos esfuerzos, ingentes esfuerzos, y la ley se mueve de un poder del Estado a otro poder del Estado, y viene y cambia y todo esto, pero no avanza, no sale. No ley proyecto. Exacto. Entonces, la pregunta ahí viene, porque he oído a don Percio Maldonado hablando sobre el tema. Sí. ¿Qué ha pasado? Ustedes que sí formaron un equipo y que dijeron, mira, este es el proyecto, y se ha entregado, y según lo que entendemos está en el Poder Ejecutivo, ¿qué ha pasado que no sale y no lo actualizamos para tener una ley fuerte que proteja todos los intereses en República Dominicana? Sí, se presentó un anteproyecto al presidente y él se comprometió a que lo iba a enviar al Congreso. Se ha estado revisando, se ha estado conversando sobre algunos cambios que se han sugerido desde el Poder Ejecutivo y desde otros sectores, y nosotros esperamos que prontamente, a la vuelta de unas semanas,
sea enviado al Congreso para la discusión. Y yo creo que lo que debe hacerse es discutirse en el Congreso, ¿no? Porque el Congreso es el lugar adecuado. Quizás se mueven dos corrientes. Okay. Una que es la que se ha seguido en Europa, que es despenalizar lo que podría llamarse el delito de prensa. Y otros que consideran que no, que debe haber una penalidad. Y no solo una penalidad con grados diferentes de severidad. Hay quienes dicen una penalidad más o menos ligera y otros que debe ser bastante estricta. ¿Cuál es el problema? El problema es que, dada el surgimiento, ¿no?, de nuevas maneras de comunicar, la vía digital, pues eso presenta serios problemas para cómo combatir el delito digital en las plataformas, en los medios de comunicación no impresos que no sean los tradicionales. Y a eso yo me refería cuando hablaba de las centinas digitales. Hay que ver una manera de cómo se pone coto a esa forma de irresponsable que se escuda en el anonimato para difamar, para hacer daño, pero sin menoscabo del derecho a la información, el del derecho a la expresión y sin menoscabo de la circulación, la libre circulación de las ideas. O sea que es un tema bastante complicado. ¿Cómo tú dejas que seamos libres sin que caigamos en el irrespeto? Bien. Aníbal, a pesar de que esta pregunta implica un deseo nuestro de que se repita la visita para seguir conversando y ampliando esto, no puedo dejar de decirte, pasaste en 20 años por 4 naciones, representaste a la República Dominicana, 4 naciones de primer mundo, y no podías dejar de comparar, ¿verdad? No digo que llegaste a sufrir, porque tú conoces la naturaleza humana, que en todas partes la gente son las mismas. Sin embargo, ¿qué cosa sentiste España, Reino Unido, Estados Unidos y República Dominicana, tu país? ¿Tú sentiste que deseaste que demos un saltito más? ¿En qué área fue que más te preocupó que fue necesario el desarrollo? Parecería contradictorio. ¿Estoy claro? Sí, no muy claro. Parecería contradictorio, paradójico, Sí. de que en esos 20 años que yo viví fuera, como diplomático de la República Dominicana, aprendí a querer más mi país que en todos los años que yo había vivido. Sí. Porque no solamente por nostalgia, sino porque cuando tú estás en tu casa, tú vives y eres recibido de una manera totalmente diferente. Pero al mismo tiempo, vivir fuera, tú mirar desde lejos la realidad de tu país, te hace ser más crítico y te hace al mismo tiempo desarrollar ¿cómo llamarle? Una nostalgia, pero también una necesidad de trabajar para que se corrijan las cosas que tú estás viendo desde fuera y que no las veías cuando tú estabas dentro. Me asombró, no, o sea, me importaba mucho la comparación de cómo los dominicanos somos de abiertos y cómo en otras sociedades no. Son costumbres diferentes, la relación entre las personas se da de una manera diferente. Y claro, no puedes evitar comparar el orden que se tiene en otras sociedades, por ejemplo en el Reino Unido, con lo que ocurre en la República Dominicana. Y cuando tú te trancabas con el tiempo que dispone un diplomático y veías la historia y tú decías, la primera invasión de Estados Unidos ordenó en cierta forma el país, dejó a Trujillo y Trujillo pues tenía una parte positiva, sin la presión de que la intervención es mala, Trujillo es malo, Balaguer es malo, el PLD es corrupto. Fuera de eso, esas 4 etapas, la primera invasión, Trujillo, Balaguer y la inserción en el nuevo siglo por parte del Partido de la Liberación Dominicana que le hicieron al país. Tú ves sin ningún tipo de temor
reconoce que es así. Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente la República Dominicana ha cambiado de manera radical y ha cambiado positivamente. Fíjate, hoy es el 24 de abril, ¿verdad? Ayer en el periódico, pues, mientras preparamos la edición de hoy, estamos comentando sobre esa fecha. Hace 60 años de esa fecha, de esa revuelta popular, como querramos llamarla, eso no importa. Y yo decía lo siguiente, señores, lo importante no es celebrar o no recordar una fecha específica, sino ver las consecuencias de esa fecha, de los acontecimientos, y cómo esas fechas han influenciado en el desarrollo posterior del país. Entonces, lo pertinente es ver cómo el país ha cambiado en estos 60 años, cuáles han sido los cambios fundamentales, de qué manera somos diferentes. Y yo les decía, porque soy el más viejo del grupo, miren señores, esto donde estamos ahora, donde está el periódico, esto no existía. La ciudad terminaba en la Abraham Lincoln, donde había una parada de autobuses. Don Julio se acordará al final. La Abraham Lincoln, la Gustavo Mejía Ricae, era un camino vecinal, la calle 18. Pero esos son cambios en el paisaje urbano. ¿Ha habido otros cambios más trascendentales en la República Dominicana? Sí, en materia institucional, por ejemplo, en lo militar. El factor militar dejó de importar. Ya no es un poder. Ya no es un poder. La iglesia no es un poder. La iglesia no es el mismo poder de antes. Las posibilidades de un golpe de Estado en la República Dominicana han desaparecido. La Constitución por la que supuestamente se alzaron en armas sigue siendo un pedazo de papel. Sí, es verdad. ¿Ves? Entonces esas son las cosas que nosotros debemos de ver a partir de un acontecimiento determinado. Y eran las cosas que yo trataba de ver desde fuera y comparar. O sea, ¿por qué el tránsito funciona en Londres pese a que hay más habitantes que en Santo Domingo? ¿Por qué la gente hace fila para esperar por un autobús? Y sin embargo, ayer tarde, la fila para el metro en la esquina de Abraham Lincoln con John Kennedy le daba la vuelta a la Santo Domingo Motors. Sí. La gente estaba en fila tranquilamente esperando. En esos 20 años que yo estuve fuera, ese ha sido un cambio en la República Dominicana. Antes nadie hacía fila, ahora se hace de una manera ordenada, pero ahora se espera el metro. Antes no se esperaba el metro y no se esperaba nada. Bien, por mi parte la última pregunta. Claro. Aníbal, fuiste embajador en Washington y todos los días expresamos una preocupación. A pesar de que Estados Unidos tiene una estructura estatal de agencias, es decir, que son bastante independientes, hasta inclusive del Poder Ejecutivo después que la designa, ¿tú crees que ese papel que nos han asignado de que ustedes son los que tienen que ayudar a resolver el problema de Haití, se podría uno sentar a discutirlo con alguna agencia, con algún presidente, o ya eso es algo que tú percibiste que es imposible de discutir mientras fuiste embajador? Hay temas que tú no puedes discutir, pero sabes de antemano que no vas a llegar a ningún lado. O sea, es un diálogo de sordos. Y muchas veces, y esas son de las frustraciones que los diplomáticos sufren en Washington, que están obligados a discutir, están obligados a presentar los problemas, pero de antemano saben que no le van a hacer caso, que van a hablar muy decentemente, de una manera cortés, pero en fin, es una conversación que no lleva a ningún lado. Ahora, yo voy a resumir en un punto lo de Haití. Creo que la República Dominicana tiene que comenzar a pensar de una manera seria, de una manera profunda, en que está sola frente a un problema que es solo suyo hasta cierto punto, porque somos el único país que tiene frontera terrestre con Haití. Entonces, aquello de que no hay solución dominicana para Haití, yo creo que tenemos que comenzar a pensar
en una solución dominicana para un problema que sí es de nosotros, de la República Dominicana, Bien. y que va más allá de simplemente el problema migratorio. Bien. Don Aníbal de Castro, periodista y diplomático, gracias por estar con nosotros aquí en Revista 110, por tanta sabiduría.